cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de aquí y en nuestra feria permanente del Mercado Central. Descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los buscas una experiencia. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente. Estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. Una familia que cuida de ti y tu familia. Son exactamente las 15 horas con 43 minutos. Estamos en vivo en este espacio de entrevistas, información en cabina con Mónica Vaca, hoy viernes 22 de noviembre del 2024. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde. Se trata del psicólogo clínico Juan José Flores. Así es, Juan José Flores, buenas tardes, bienvenido a este espacio de entrevistas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por aceptar esta invitación, Juan José. Le empiezo preguntando cómo, hay temas que se topan, ¿no?, en nuestro país, el caso de la crisis energética, la económica que ha desatado esta crisis energética, la crisis migratoria, pero no estamos hablando de la salud mental de las personas que están enfrentándose a 8, 10 horas, incluso hasta 14 horas, hace pocas semanas, de apagones diarios. ¿Qué han podido ustedes determinar como psicólogos, como especialistas en el tema, como profesionales, sobre esta situación? Juan José, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto poder compartir este momento de esta información para ustedes. Gracias por la invitación. Sí, el tema esto de los cortes energéticos y justamente los otros aspectos críticos que estamos viendo como país, como sociedad ecuatoriana, claramente generan una crisis a nivel emocional, ¿sí? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a un cierto tipo hemos estado acostumbrados a un cierto tipo de vida, hábitos, responsabilidades laborales,
etcétera. Entonces, eso al momento que nos corta la energía provoca un cambio. Y Ujú, todos los cambios que nos suceden en nuestras vidas van a generar una crisis, ¿sí? Entonces, que cada cambio genera una crisis. Cualquier cambio que sea, especialmente va a generar una crisis, especialmente como estos. Entonces, y estas crisis se van a ver manifestadas por estados de crisis de ansiedad, de estrés, de tristeza, de desesperación, e incluso violencia. Va a haber algunas formas como se van a manifestar a nivel emocional y conductual estos cambios. Entonces, eso sí, sí está afectando porque claramente pues no podemos cumplir con responsabilidades laborales, esto genera una crisis económica, hay que pagar una deuda, baja la producción, los dueños de los emprendimientos especialmente tienen que reunir dinero para poder pagar a los empleados. Entonces, todos estos cambios sí está generando especialmente mucho estrés, mucha ansiedad, y por lo que está afectando, como explicaba hace un momento, nuestra forma de conducirnos, incluso nuestra salud física también, nuestros hábitos, el entorno en la familia también, el limitarnos posiblemente a gastos que estábamos acostumbrados posiblemente no cumplirlos, las deudas que están ahí, de igual manera. Entonces, sí está generando una crisis emocional ujú. especialmente muy fuerte. Ujú. Y esto, Juan José, se puede desencadenar en que podamos volvernos agresivos. Claramente, al momento que existe esta parte del estrés, de la ansiedad, y al sentir esta impotencia de no poder controlar la situación que está pasando, dependiendo de nuestro estado de salud mental, claramente, va a haber un momento que vamos a estar hipersensibles. Entonces, la hipersensibilidad nos va a llevar a la agresividad, generalmente. Entonces, la hipersensibilidad vamos a ser agresivos, hostiles, y entonces eso va a implicar que puede manifestarse esta agresividad, hostilidad, ya sea por la parte física, agresión física, a Mm, nivel psicológica, verbal, acciones, actitudes, distanciamiento posiblemente, etcétera, etcétera. Claramente esos índices se van a ver cada vez más altos y esto no se logra trabajar en esas crisis que estamos viviendo en este momento. ujú. Y esto tiene que ser tratado obligadamente por un especialista, por un profesional. Estoy hablando de psicólogos, como es el caso de Juan José Flores que nos acompaña esta tarde, o lo podemos manejar, porque hay personas que como en la pandemia sufrieron de ansiedad, de depresión, por la soledad, por la pérdida de un familiar, etcétera, por la crisis misma económica que desató la pandemia, pérdida de trabajo y todo lo que conllevó. ¿O lo podemos conllevar solos por nuestras propias cuentas o tenemos que obligadamente acudir a un especialista? Bien, cuando estas crisis que están apareciendo son de orden emocional, la emoción es netamente fisiológica, es una reacción fisiológica de intensa duración y bueno, de alta intensidad, pero de corta duración. Esto entonces es emocional. Pero cuando esto perdura en el tiempo y esto va a generar ya, porque pongamos una crisis de pánico, por ejemplo, la taquicardia, este tipo de cosas, sí es necesario un especialista. Pero en este tipo de emociones sí las podemos gestionar y claramente podemos dar tips con respecto a de cómo podemos de manera muy rápida gestionar esas emociones. La idea aquí es que el momento que aparecen esas crisis, la idea es que necesitamos aprender a gestionar. Entonces, este cambio que tenemos ahora genera una crisis. Entonces, ante esta crisis necesitamos aprender las maneras como gestionar nuestras emociones. Entonces, cuando es emocional netamente a nivel que son emociones presentes en este momento de corta duración, que las podemos gestionar, pero cuando ya se convierte en un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, ya de un nivel ya avanzado, por ejemplo, una depresión profunda, severa, y ahí necesita un especialista o una ansiedad en ese sentido, pero hay otras maneras que sí las podemos gestionar. Por ejemplo, si, algo que podemos hacer es, primero, al momento que estamos sintiendo este cambio y sentimos que nos estamos comenzando, por ejemplo, a enojar, o que comenzamos a respirar de una manera muy rápida, o comienzo con los tics, a tiritar las manos, sudar las manos, tics en los ojos, o agitación un poquito a nivel corporal. Eso es un momento de poder hacer, de observar lo que está pasando. Entonces, uno de los primeros tips es parar en ese rato lo que estemos haciendo, ¿sí? Parar ese momento. Y segundo es aceptar lo que estoy viviendo, ¿sí? Y una vez que acepto, tengo que identificar qué estoy sintiendo. Porque eso me va a permitir, en base a eso, gestionar mi emoción. Por ejemplo, si estoy sintiendo tristeza, entonces paro, respiro un poquito y digo, a ver, estoy sintiendo tristeza.
este cambio me está generando tristeza, entonces en base a eso voy a poder accionar cierta forma para poder trabajar la tristeza. Si estoy, paro un ratito y respiro un ratito, unas 3, 4, 5 respiraciones que me permita conectarme con mi cuerpo, con mi emoción, conmigo mismo, identificar si es ansiedad o es ira o es enojo. Una vez que yo logro identificar qué estoy sintiendo, me va a permitir gestionar la emoción. Entonces, o sea, todo lo podemos hacer. La idea es tomar conciencia, parar, respirar un ratito, sentir la emoción, identificar la emoción y posteriormente tomar acciones con respecto a eso. Por ejemplo, una forma que es muy fácil o que podemos hacerlo nosotros ahí es, si estoy sintiendo ira, es comenzar a respirar profundamente y luego sacar la ira así de esta manera, ¿no? Aunque digan que está loca la persona, pero es preferible sacarlo ahí uno mismo, en el baño, en el dormitorio, lo que sea, pero hacer estas respiraciones que nuestros ancestros hacían, que era una forma y sacarlo, ¿no? Esa es una forma, por ejemplo, sacar el enojo, la ira, y ahí estamos gestionando de una manera la ira. O a su vez también agarrar un cojín, ¿verdad? Y sacar la ira, decir estoy con mucha ira, y lo puedo estrangular este Pero, o cojín. sea, lo recomendable es aislarse de otras personas, ¿no? Para que no sean de pronto las otras personas las que tengan con las que uno tenga que desquitarse o desahogarse. Claro, o sea, no necesariamente aislarnos. Un ratito voy al baño, a mi cuarto, un rato y hago estos ejercicios para poder tomar conciencia y sacarlos. Porque si no gestionamos las emociones, claramente nos vamos a quitar con las personas. Eso es por seguro. Entonces, una persona violenta que acciona con violencia es porque internamente hay mucha ira, mucho enojo, mucho miedo. Entonces, ¿qué hace? Lo saca. Entonces, por eso es que este tipo de cosas que estoy explicando, como la tristeza, que hay otras formas de sacar la tristeza, va a permitir sacarlo y posteriormente manejarlo internamente, tomar conciencia. Otra cosa muy importante ahorita, es muy importante sí hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Es muy importante ahorita hacer deporte, alimentación más balanceada. Es muy importante ahorita eso para poder gestionar. Lo que hablamos un momento, no es controlar las emociones, es gestionar. ¿Qué es gestionar? Aceptar en primer lugar que yo soy humano y por lo tanto tengo emociones. Sentir la ira es normal, sentir el enojo es normal como humano, sentir la tristeza es normal como humano, sentir impotencia es normal. Entonces, entender que eso es normal y si yo trato de controlar o reprimirlo, eso va a estallar. Si no es en una acción verbal, física, va a ser con nuestras enfermedades. ¿Y cuánto Por eso es, tiempo podemos gestionar las emociones? O sea, claro, ¿cuánto tiempo podemos pasar gestionando las emociones? Si eso de gestionar es normal, o llega un punto en que de pronto no podemos más y debemos de recurrir a un profesional. muy bien. Cuando ya hacemos todas estas cosas, deporte, hacemos las gestiones, cuando ya no logro dormir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya no logro dormir, tengo insomnio. Cuando ya estoy empezando, por ejemplo, tipos de taquicardia, la asfixia en el pecho o en ese sentido, cuando ya tengo muchos bajones energéticos, cuando sí estoy comenzando a desbordar en mucho llanto, la habilidad emocional, o mucha hostilidad y que esto me está generando caos, ya baja la producción o conflictos interpersonales, ahí es muy importante buscar ayuda profesional, porque claramente ya esto ya no solamente es algo momentáneo, sino que es de larga duración, porque claramente esto viene es el cúmulo de muchos años que no se ha trabajado, no se ha gestionado porque no tenemos la costumbre como de gestionar las emociones. Entonces, esto se va llenando y aparece esto y es la gota que derrama el vaso y desborda todo lo que venimos por años. Entonces, ahí sí es muy importante buscar ayuda profesional para poder observar qué está lleno para poder ayudar a sacar. Ahora, no todas las personas evidentemente somos iguales, ¿no? O sea, me refiero a nuestra forma de manejar las emociones, el carácter, temperamento, etcétera. Entonces, al no ser iguales, unas pueden gestionar de una forma o tratar de controlar de otra forma. O sea, cómo diferenciarlo de una persona a otra. Y de pronto, ¿no? En casa, si estás con alguna persona que tiene este tipo de emociones, está en un estado de ansiedad, de depresión, sí es recomendable que otras personas puedan ayudar y de qué manera. Claro. Bueno, claramente todas las personas, como bien dices, reaccionamos o accionamos de manera diferente ante la misma situación. Por eso es muy importante el conocernos. Por eso es muy importante parar.
un ratito, tomar conciencia de dónde estoy sintiendo y saber qué, y base a eso saber cómo gestionarlas, ¿no? Está muy, muy claro. Segundo, si una de las cosas que, pues, si estoy al frente con alguien que está entrando en este desbordamiento de emociones, ¿verdad? Si es, por ejemplo, juntos podemos respirar juntos. La respiración es muy importante porque entra en contacto con el cuerpo. Entonces, juntos podemos respirar, o qué tal si salimos a caminar y platicamos un rato, ¿verdad? Si quieres llorar, pues llora, le acompaño a llorar. Por ejemplo, si dice, no, 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 no llores, no llores, obviamente no le está ayudando, o sea, llora, llora. Y claramente si está en confianza, ¿no? Claramente, que son algo, cosas básicas que se puede hacer, pero como explicaba hace un momento, si ya es algo que va mucho más allá, obviamente necesita una ayuda profesional, pero todos podemos, el escuchar sin juzgar e incluso sin dar consejos, ¿no? Por ejemplo, comienza a llorar, no llores, no te preocupes, eso no ayuda para nada, ¿no es cierto? No va a ayudar, no, no te preocupes, no llores, no hagas esto, no, mejor llora, cuéntame, ¿cómo te sientes? Y una forma de ayudar a las personas es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y saque eso, ¿cómo te sientes? Y si va a llorar, llora, déjate ir, llora, no te preocupes, aquí estoy para apoyarte, llora, porque el llorar es una catarsis que permite llorar. Y si dice, no, tengo mucha ira, mucha, toma el cojín o no sé, ven aquí, patea esto, ¿no? Patea esto, este balón, patea lo más que puedas, patea y saca y grita, va, gritemos juntos, vamos. Ah, ah. Entonces, eso va a ser una forma. Claramente que eso necesita aperturarse a ese tipo Ujú. de situaciones. Ahora, Porque, ujú, sí, Juan José, pero estamos hablando de que esta crisis podría conllevarnos a esto, ¿no? O sea, la ujú, crisis energética, el tema de la crisis económica, de pronto el miedo, el pavor, que es una de las eh, uno de los motivos que más preocupa a los ecuatorianos cuando se les pregunta de persona en persona, familias, casa adentro, la crisis económica. Pero también puede ser que en nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo, también se pueda estar pasando este tipo de situaciones, ¿no? No necesariamente eh, se tenga que pasar por estas situaciones de depresión, ansiedad, porque estás pasándola mal económicamente, sino también puede ser que en tu lugar de trabajo no estés a gusto. ujú. Eso puede Sí, pasar también. claramente, o sea, a ver, normalmente lo que pasa ahorita, especialmente como adultos, es muy importante también comprender que lo que nos mueve en el tapete, nos mueve en lo que estamos haciendo y obviamente perdemos el control. El momento que perdemos el control va a desbordar todo ese tipo de emociones. Esa es una. Dos, la forma como reaccionamos, porque cada momento es diferente para cada persona. La pregunta es, ¿por qué reaccionamos de manera diferente? Y eso tiene que ver mucho porque nosotros somos como un vaso que va llenando gota a gota de agua, pero gota a gota es cada emoción, cada evento doloroso, traumático, experiencia difícil que hemos vivido y no la hemos gestionado, la hemos negado, la hemos reprimido, está ahí. Entonces aparecen crisis como estas y genera y se desborda en diferentes maneras. Entonces también es muy importante entender que la forma como reacciono ahora no es exactamente por esta razón, es el cúmulo de otras cosas, que por eso que reaccionamos así. Entonces, ahí se puede observar, como explicar bien el trabajo, quizás las personas que están en el trabajo no tienen problemas económicos, hablemos de los empleados públicos de esta manera, reciben su mensual, seguro, ¿verdad? Pero generalmente puede haber otro tipo de situaciones claramente en el ambiente laboral, si hablamos en el ambiente laboral, claramente el tema de relaciones interpersonales, problemas con los superiores, con las personas compañeros, el problema del trabajo que requieren de la noche a la mañana. Entonces, claramente esas son formas que van a generar algún tipo de crisis emocional y a nivel mental. Entonces, claramente también es saber identificar qué es lo que me está ocasionando eso y claramente en cualquier circunstancia, en cualquier momento, nuevamente repito, cada cambio va a generar una crisis. Cada cambio va a generar una crisis. Si estoy en mi escritorio y me dicen, quiero un informe para mañana, y este informe me demoro 12 horas en hacerlo. Entonces, cuando ya tengo planificado a las 6 de la tarde reunirme con mi familia, porque hay un cumpleaños de mi hijo, por ejemplo. Entonces, esto va a generar un cambio y va a generar una crisis. Entonces, ese es el punto de saber, todo eso es cómo saber manejarlo en esa situación. Por eso hablaba el autoconocimiento y ahí viene el tema de la inteligencia emocional, que es el autoconocerse, el autorreconocerse y a partir de reconocer las emociones, saber cómo gestionar las emociones y a partir de eso, saber cómo incluso motivarse. Entonces, sí es un hábito que necesitamos aprender todos en ese sentido. Ujú. Y puede tanto esto afectar a jóvenes, niños, adolescentes, adultos mayores.
ahorita esto afecta a todos, ¿no? Afecta a todos en general. Ya de los propios niños ya se diagnostica en algunos momentos ya ansiedad, depresión, estrés y otros tipos de, por ejemplo, el TDA, que muchos ahora todo el mundo el TDA, el trastorno de déficit de atención, que muchos están diagnosticando, y de hiperactividad. Muchos de esos diagnósticos generalmente son emociones no gestionadas por violencia familiar, mientras estaban en el vientre de mamá había mucha violencia, etcétera, etcétera. Entonces, claramente son emociones reprimidas que no están gestionadas. Entonces, eso, y más a los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores que cuando ellos están experimentando el nido vacío, cuando están experimentando, por ejemplo, una jubilación. Entonces, tantos cambios, o algo, a su vez, cuando se sienten como una carga, cuando la familia ya no les presta atención, entonces, claramente va a generar mucho conflicto. Entonces, en todas las etapas evolutivas del ser humano, vamos a experimentar cambios, crisis, y por lo tanto, el tema de muchas veces saber cómo gestionar las emociones. Claro, pero si bien es cierto puede afectar de diferentes maneras a adolescentes, niños, etcétera, pero uno como adulto, ¿no? O sea, uno como adulto te das cuenta, dices, a ver, estoy pasando por una crisis de ansiedad probablemente, a ver qué tengo que hacer, pero ¿qué pasa con un niño o un adolescente que no siempre, en el caso de los adolescentes, lo conversan, lo dicen, sino que más bien se quedan solos? Y no solo pasa en adolescentes, pasa también en personas adultas, ¿no? Lleva cuadros depresivos que terminan en el suicidio. Exactamente. Si vamos a ese punto, es lo siguiente: si yo sé gestionar mis emociones, porque tengo autoconciencia, me conozco, me sé gestionar, si yo estoy consciente de eso a nivel emocional, voy a estar en la capacidad de relacionarme de manera de la comunicación afectiva con las demás personas. La comunicación verbal y otro tipo de comunicación es casi la mayoría tiene, pero la comunicación afectiva, que va desde las emociones, diría que la mayoría desconoce. Entonces, en ese asunto, cuando una persona está muy conectada con sus emociones, sabe gestionar y es autoconsciente de todo eso, está en la capacidad de observar, especialmente lo de padres y las personas que viven en el contexto familiar con sus hijos, van a estar en la posibilidad de interactuar desde ese nivel de la comunicación afectiva y van a poder observar qué está pasando ahí. Pero claramente, si yo soy una persona que me reprimo mis emociones, huyo de mis emociones, ante una conversación con mi pareja, me callo y no le hablo, o le grito y con eso aparentemente se resuelven los problemas, eso es clarísimo, una forma evidente de que no va a poder observar claramente y acompañar a sus hijos en el tema afectivo. Entonces, ¿por qué muchos padres ni cuenta se dan que sus hijos estaban en depresión o ansiedad? Claramente porque no hay una comunicación afectiva. No existe ahí una comunicación afectiva. No existe una gestión de emociones. ¿Por qué? Desde los propios padres. Entonces, otra vez, cuando estamos más conectados con nuestras emociones y sabemos gestionar, vamos a poder interactuar y a un vínculo cercano, me refiero, con nuestros hijos, con nuestra pareja y darnos cuenta, ¿sí? Por qué situaciones posiblemente está pasando o me da alertas y por medio de eso voy a poder expresar y experimentar mi comunicación afectiva y que la comunicación afectiva no juzga ni condena, escucha, es empática. Y entonces cuando yo tengo esa capacidad empática de comunicación afectiva, mis hijos, mi pareja va a tener se va a sentir muy cómoda en poder abrirse y expresar. Pero entonces, ¿por qué nuestros hijos no se expresan o nuestras parejas no se expresan afectivamente muchas veces? Porque claramente el tipo de comunicación es distante, disociada, juzgadora, condenatoria, y entonces claramente eso genera un distanciamiento. Entonces, ¿qué hacer entonces? Gestionar las emociones. A ver, parece que tuvimos un problema ahí con el psicólogo clínico Juan José Flores, perdón. A ver, vamos a ver si podemos retomar la comunicación Bueno, veamos qué es lo que sucede, ¿no? Lamentablemente no tuvimos por ahí Bueno, vamos a ver si podemos retomar. Otavalo, capital intercultural del Ecuador, rincón mágico, Valle del Amanecer, una ciudad llena de encanto y cultura, pero la cultura finaliza
cuando el descuido de sus ciudadanos contribuye a la irresponsabilidad y al desorden. Hacemos un llamado a los comerciantes que expenden sus productos los miércoles y sábados, días de feria, en Otavalo, a mantener limpio su puesto de venta y sus alrededores. Quienes incumplan con esta disposición serán sancionados, sin perjuicio del cierre temporal y hasta definitivo del puesto de trabajo, según lo estipula la ordenanza que regula la ocupación de espacios públicos y mercados. No botes basura en las calles, evita sanciones, ama y cuida tu ciudad. Alcaldía Ciudadana de Otavalo, Administración 2023-2027. Eso es un aprendizaje. Podemos usarlas, por ejemplo, en las redes sociales, ustedes entren a YouTube, pongan meditación guiada para trabajar la ansiedad. Por ejemplo, eso es una forma autodidacta. Leer documentos de cómo gestionar las emociones. Hay diferentes tipos de respiraciones, movimientos que nos puede ayudar. Pero también es muy importante buscar ayuda profesional también para poder aprender a autogestionar de acuerdo a su temperamento, personalidad, lo que se hablaba hace un momento, y eso va a ser muy importante, pero sí hay maneras ahora que tenemos esa facilidad de la situación autodidacta, por ejemplo, ustedes entren a Mindfulness, digan Mindfulness para trabajar ansiedad, Mindfulness para trabajar tristeza, y van a encontrar una infinidad de ejercicios que nos van a ayudar, que están ahí en los videos y que no hace falta posiblemente que alguien nos enseñe, pero ahí vamos a aprender por medio de eso. En otras palabras, sí o sí necesitamos aprender a gestionar las emociones porque no nos enseñaron. Ujú. De un trastorno de ansiedad muy avanzado. Sí o sí necesitamos ayuda profesional e incluso en algunos casos hasta psiquiatra y profesional en la psicología, depende, pero por ejemplo, si ya llevo 5 días sin dormir y a partir de eso estoy con ideas autolíticas, con ganas de suicidarme, entonces sí o sí es urgente ir al profesional. Si yo veo que mis hijos tienen cortes, ¿verdad? O que escriben una carta de que me quiero matar, todo eso, es urgente buscar ayuda profesional. Por ejemplo, en casos como esos. Ujú. Muy bien, mi número de teléfono para poder servirles es el 0984-613201. Vuelvo a repetir, 0984-613201. Mi atención es previa cita y estoy ubicado en la Luis Dávila, Río Blanco. Gracias. Un abrazo. Es bastante terrible la situación que enfrenta el país, más aún cuando se ven imágenes en redes sociales que son inevitables, aunque mucha gente dice, no postee esas imágenes, son muy fuertes, no debería, pero como medio de comunicación nada más que informar lo que sucede en el Ecuador. Y no hacerlo sería huir a una realidad. También hay cosas positivas, indudablemente, que pasan en el país, pero también están las negativas que no se puede dejar de mencionar. ¿Qué más quisieran eh, los gobiernos o el gobierno que no se hable acerca de esta situación?
Son las 16:09. Gracias a Antonio Ante de Moda todo el año. Este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene Antonio Ante de Moda todo el año. Regreso al segundo bloque de entrevistas. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central. Descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando debes ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente. Estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. Una familia que cuida de ti y tu familia.